Encantada en saludar nuevamente a las personas que nos acompañan, nos siguen, nos comentan, sienten con nosotros, leen, escuchando leer, en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hoy una entrega muy esperada porque es el final de este primer cuento, este primer relato que constituye esta obra excepcional, La mujer rota de Simone de Beauvoir. Este cuento, La edad de la discreción, ha dado en narrar la subjetividad, el dolor, el interior de la madre y esposa de André y Philippe, en este relato metaficcional, decíamos, metarrelato, porque ella, este personaje protagonista, cuya subjetividad se nos desvela, es una escritora de ensayos literarios. Así que también está ese homenaje, ese trabajo en la ficción, dentro de la ficción, y estamos siguiendo un poco las ideas, las caracterizaciones que Josefina Lutner nos diera en aquellas reflexiones que alcanzaron un lugar tan destacado en la crítica, como fue esta descripción de la literatura autónoma, de esta literatura consagrada y excepcional que se dio por las décadas 50, 60, 70 del siglo XX. Y nosotras, además de esas caracterizaciones que incluyeron autoras y autores, escritoras y escritoras, lo hemos querido cruzar en profundidad con las escritoras y con visiblemente una perspectiva feminista dada por las autoras que hasta ahora nos han acompañado. Marguerite Duras en Moderato Cantabile y ahora Simone de Beauvoir en La mujer rota, cuyas protagonistas tienen parentesco, ¿no? Se sienten agobiadas por algunas cuestiones similares en ejercicio de comparatismo con dos escenarios, entornos, territorios bien diferentes, ¿no? El de Burdeos y el puerto y la fábrica, en el caso de Duras, y aquí un poco el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo científico, el mundo artístico, y la literatura en ese espacio liminal, borde, algo artístico en cuanto a ficción, y también con sus encuentros con la ciencia, y todo en el universo académico. Y aquí nuestra protagonista vive algunas grandes decepciones, y también se enfrenta a la vejez, a esa edad de la discreción, con todo el temor, el dolor. Habíamos hablado las últimas dos entregas de que ante las reacciones bien desmesuradas de la protagonista frente a lo que ocurre con su hijo, podemos ver también una clave de una literatura no burguesa, ¿no? Podríamos decir, puesto que la protagonista rebasa los límites de la psiquis para entrar en esta literatura ensayística, controversial, problemática, que cuestiona, interpela y que además lleva a que las lectoras tengamos sentimientos fuertes. En este sentido, la emparentaba yo en alguna de las entregas con el melodrama, en el sentido que nos lleva a estar en el borde de manera tal de poder aceptar y tomar una cierta posición jugada, podríamos decir, en relación con los mandatos sociales del ser mujer, la naturalización de la maternidad, la vida conyugal, etcétera, que venimos tratando. Sé que hay ansiedad del otro lado porque este cuento llegue a su fin. Mucha emoción ahora por el reencuentro de nuestra protagonista y Andrés, su esposo, que se ha retirado digamos, a las afueras más temprano de lo habitual, que está visitando a su madre, un personaje que va a tomar algún posicionamiento principal aquí en esta entrega y que interesa también por este recorrido profundo que hace Simone de Beauvoir de estos tipos de mujeres, ¿no? Dentro del mundo instruido, interesante, súper valioso además, muy literario, ¿no? Podríamos decir en ese sentido, literatura muy literaria, valga la idea. Y allá vamos, entonces, gracias a los escritos, las preguntas, el grado de compenetración que las personas que nos escuchan tienen con este material, así que estoy muy emocionada y agradecida por esa ida y vuelta, ¿no? Que se produce con
con tanta intensidad, pasión, justeza, ¿no? Todos los pensamientos que se han dado ahí, agradeciendo a las lectoras tan compañeras y fieles en este camino de siempre literatura. Como habíamos anticipado en la última entrega, André la estaba esperando en el andén y dice: me esperaba en el andén de la estación, después de tantas imágenes y palabras y esa voz desencarnada, de pronto la evidencia de una presencia. Ella había protestado por el teléfono, ¿se acuerdan? Fíjense qué interesante para nosotras hoy que estamos con una mediación, ¿no? A través de la informática, de las redes, ¿no es cierto? A veces enojadas muchas. Quiero estar con alguien, ¿no? Quiero la presencia física. Bueno, acá ya Simone de Beauvoir se hacía cargo del fenómeno de la comunicación a través del aparato telefónico, ¿no? Así que, más allá del paso del tiempo y el cambio de la tecnología, esa sensación me parece que puede haber una muy buena correspondencia, una muy buena empatía. Curtido por el sol, ¡charán! Acá vuelve a ver a su esposo, ¿no? Con todas las preguntas que se hizo la semana pasada, quién de los dos había cortado primero, quién era responsable de la distancia, era realmente la vejez, este envejecimiento de los cuerpos, eran estas teorías que tiene André sobre que después de los 60 ya no hay innovación, ya no hay creatividad, chan, 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 chan. Y ahora lo vuelve a ver, lo siente, lo tiene ante ella. Curtido por el sol, más delgado, los cabellos recién cortados, vestido con un pantalón de drill y con una remera de mangas cortas, era algo diferente del André que había dejado, pero sí, era él. Mi alegría no podía ser falsa, no podía aniquilarse en unos pocos instantes, ¿o sí? Tenía gestos afectuosos para instalarme en el auto y sonrisas llenas de gentileza mientras nos dirigíamos hacia Villeneuve. Pero estamos tan habituados a hablarnos amablemente que ni los gestos ni las sonrisas significaban gran cosa. Estaba verdaderamente contento de volver a verme. Manette, ¿no? Esta es la suegra, ¿no? Este personaje que les decía yo, la belle-mère, como se dice en francés, que también va a ser un personaje que va a pasar a tener mucha importancia. Va a haber transferencia también de las posiciones que tiene la mamá a través de André, y ahí ella va a recrear este triángulo que ha sido conflictivo en relación con Irene, la esposa de su hijo, ¿no? Todo lo que ha sucedido, ella ha encontrado en Irene el chivo expiatorio para culparla por estos cambios del hijo que ella ha interpretado como una traición. Entonces vamos a ver ahora, en torno a su propia suegra, ¿no? Ella ocupando ya no el rol de suegra, sino de nuera, pasan otras cuestiones, otros condimentos, otras preguntas que son muy interesantes. Manette puso su mano seca sobre mi hombro, un beso rápido sobre mi frente. Buenos días, niña mía. Cuando ella esté muerta nadie me llamará niña mía. Me resulta difícil pensar que tengo 15 años más que su primera aparición. A los 45 años ella me parecía casi de la misma edad que ahora. Me senté en el jardín con André. Las rosas maltratadas por el sol exhalaban un olor penetrante, miren qué belleza, como un quejido. Le dije, fíjense también que la naturaleza en estos cuentos, en esta perspectiva de Simone de Beauvoir, en general saca su lado también más extremo, más melodramático, más barroco, en el sentido que lejos de ser un perfume agradable que acompaña una situación, siempre son perfumes, olores penetrantes que desquician, ¿no? Que perturban y que hacen del cuento un cuento súper interesante, desajustado, al borde, marginal, respecto de lugares consagrados también psicológicos o de ambientes armónicos, ni mucho menos. Me senté en el jardín con André. Las rosas maltratadas por el sol exhalaban un olor penetrante, como un quejido, me encanta. Y le dije, ¿has rejuvenecido? Y dice Manette, es la vida campestre. ¿Cómo andas tú? Físicamente bien, pero has visto mis críticas. Ella quiere seguir hablando todo el tiempo de su problema, ¿no? De su libro, que está fracasando, está como metida en eso. Y Manette medio así dice, algunas.
¿Y por qué no me advertiste que mi libro no valía nada? Exageras. Es menos diferente de los otros, de lo que pensabas, pero está lleno de cosas interesantes. No te interesó tanto. Oh, yo es que ya nada me agarra. No hay peor lector que yo. Incluso Martín lo juzga severamente y pensándolo bien, yo también. Tratabas de hacer algo muy difícil, anduviste un poco a tientas, pero supongo que ahora ves claro. Te desquitarás en el segundo volumen. Lamentablemente no. Lo errado es la concepción misma del libro. El segundo volumen será tan malo como el primero, así que abandono. Es una decisión muy apresurada. Dame a leer tu manuscrito. No, no lo traje. Sé que es malo, créeme. Me miró perplejamente. Sabe que no me descorazono fácilmente. ¿Qué vas a hacer en lugar de eso? Nada, creí tener pan en el horno para 2 años. Bruscamente, wow, el vacío. Puso su mano sobre la mía. Comprendo que estés abatida, pero no te atormentes demasiado. Por el momento se impone forzosamente el vacío y después un día una idea aparece. ¿Ves cómo uno es optimista cuando se trata de otros? Ella está con eso, ¿no? Insistió, era su papel, citó autores de los cuales hubiera sido interesante hablar, pero volver a comentar, mi Rousseau, mi Montesquieu, ¿para qué? Había querido encontrar otro ángulo, no, no lo encontraría. Recordaba las cosas que André me había dicho, esas resistencias de las cuales me había hablado, las reencontraba en mí. Mi aproximación a los problemas, mis hábitos de pensamiento, mis perspectivas, mis presuposiciones, eran yo misma, no imaginaba un cambio. Mi obra estaba detenida, terminada, con ello mi vanidad no sufría. Si hubiera tenido que morir durante la noche, habría estimado que mi vida era un logro. Pero estaba aterrada por ese desierto a través del cual iba a arrastrarme hasta desembocar en la muerte. Este tránsito que le queda, esto, justo algunas de mis oyentes comentaban eso, cuál sería la cuarta edad, ¿no? Esta que va después de los 65, 70, ahí en ese espacio, ¿no? Hay capacidad de transformación. ¿Cómo se vive ese momento tan cercano a la muerte? Chan, chan, chan. Y creo que es una temática que nos va a interesar a todas. Y una perspectiva que nos interesa a todas. Pero estaba aterrada por ese desierto, miren qué metáfora, ¿no? A través del cual iba a arrastrarme hasta desembocar en la muerte. Durante la cena me forcé por poner buena cara. Felizmente Manet y André discutieron apasionadamente acerca de las relaciones chino-soviéticas. Qué bonito, ¿no? André, claro, y su mamá también, son personas muy politizadas, ¿no? Que están en los grandes debates de la política en el momento, ¿no? El colonialismo, el no colonialismo, el debate chino-soviético. Muchas de nosotras recordaremos esos debates en nuestra juventud, a nuestros padres, ¿no? Apasionados por ellos. Nosotras mismas, claro. Subí a acostarme temprano. Mi habitación olía a lavanda, tomillo y agujas de pino. Me parecía haberla dejado la víspera. 1 año ya. Cada año pasa más rápidamente que el precedente. No tenía que esperar tanto antes de dormirme para siempre. Mientras tanto, acá están unos momentos de ironía que también ya le hemos conocido a lo largo del cuento. No que tenía que esperar tanto antes de dormirme para siempre. Mientras tanto, ya sabía cómo las horas pueden arrastrarse lentamente y aún amo demasiado la vida como para que la idea de la muerte me consuele. En el silencio campesino dormía, a pesar de todo, con un sueño apaciguador. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó Andrea al día siguiente por la mañana. Desde luego. Voy a mostrarte un lindo rincón que volví a descubrir. Al borde del Gag. Lleva el traje de baño. No tengo. Manet te prestará uno, vas a ver, te tentarás. Seguimos en auto a través de landas, con angostas rutas polvorientas. Andrea hablaba con volubilidad. Desde hacía muchos años no había pasado aquí una temporada tan larga. Había tenido tiempo para explorar de nuevo la región, para volver a ver a sus compañeros de infancia.
Parecía decididamente mucho más joven y alegre que en París. Yo no le había hecho falta en absoluto, se veía. ¿Durante cuánto tiempo se hubiera pasado alegremente sin mí? Ella se hace esas preguntas que van a terminar por herirla, ¿no? Porque son muy extremas. Nadie puede responder, ¿no? Ocupar ese lugar tan inmenso, que en general las esposas necesitan que los esposos cumplan en relación con los mandatos, las proyecciones, ¿no? Los vacíos existenciales también, en ese sentido la novela muy epocal. Detuvo el auto. ¿Ves esa mancha verde abajo? Es el gag, forma una especie de hondonada. Uy, es ideal para bañarse y el sitio es encantador. Pero fíjate, es una buena distancia, hay que volver a subirla. No, pero no es cansador. Lo he hecho con frecuencia. Descendió la cuesta muy rápidamente, con seguridad. Lo seguí desde lejos, frenándome y tropezando un poco. Una caída, una fractura. A mi edad no sería tan divertido. Podía subir rápidamente, pero nunca había sido muy buena para las bajadas. ¿No es lindo?, le dice André. Muy lindo. Me senté a la sombra de un peñasco, no para bañarme. Nado mal y hasta delante de André detesto mostrarme en traje de baño. Un cuerpo de viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja, me dije viéndolo chapuzar en el agua, ¿no? Hay una impronta, ¿no?, del machismo que nos ha hecho sentir esto. Es preciosa. Creo que es uno de mis momentos preferidos de La mujer rota, este encuentro entre André y ella. Siempre me gusta compartirles mis momentos preferidos. Entonces repite esta frase tremenda, ¿no? Esta proyección social. Estamos tan convencidas que lo damos por natural, lo damos por incuestionable. Un cuerpo de viejo es, a pesar de todo, menos feo que un cuerpo de vieja, me dije viéndolo chapucear en el agua. Agua verde, cielo azul, olor a monte. Aquí hubiera estado mejor que en París. Si él hubiera insistido, habría venido antes, pero eso es justamente lo que él no había querido. Se sentó junto a mí sobre la arenilla. Hiciste mal, estaba fantástica. Estaba muy bien aquí. ¿Cómo encontraste a mamá? Es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Sí, sí, dice ella. ¿Qué hace durante todo el día? Lee mucho, escucha la radio. Le propuse comprarle un televisor, pero se negó. Me dijo, no dejo entrar a cualquiera en mi casa. Miren qué momento histórico fascinante, ¿no? El paso de las personas instruidas, de cultas, que tomaban su cultura de los libros y de la radio y que se negaban a la televisión, ¿no? Todo lo que pasó con ese gran prejuicio burgués respecto del mundo popular que se metía por la televisión. Así que un montón de temas de debate político, filosófico, tecnológico, que se meten acá en este instante precioso, ¿no? Entre el lagar, esa hondonada, ¿no?, de mar, la arena, ellos en el reencuentro, y esta reflexión entre ellos de pensar en alguien más mayor, ¿no? Alguien que ya también pasó por esto que están pasando ellos. Fascinante. Y no conforme con todo eso, Beauvoir incluye esta reflexión, este pasaje de tecnología, que, como decía al principio de esta entrega, es algo que hoy mismo nosotras estamos todo el tiempo ahí analizando, comprendiendo, sabiendo qué sentimos, a qué tecnología sí queremos pasarnos y a cuál nos resistimos, ¿no? Le propuse comprarle un televisor, pero se negó. Me dijo, no dejo entrar a cualquiera a mi casa. Cuida el jardín, va a las reuniones de su célula, no se inquieta jamás, como ella dice. En suma, es el mejor periodo de su vida. Seguramente es uno de esos casos en que la vejez es una edad feliz. Chan, 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 chan. Cuando uno ha llevado una vida dura y más o menos devorada por los demás. Claro, miren, un momento donde ya todo no es tan duro y además donde uno puede protagonizar su propia vida. También esto está en el deber de las mujeres de ocuparse del esposo, de los hijos, y entonces, bueno, aparece esta idea de libertad, ¿no?, que aparece con la vejez. Entonces es una contradicción a la edad de la discreción como una mala edad, una mala época de la vida. Charán, por eso le decía que Manet pone una cuña, abre una grieta, abre un debate, maravilloso el personaje. Cuando comenzamos a subir de nuevo,
Hacía mucho calor, el camino era más largo, más arduo de lo que había dicho André. Caminaba a largas zancadas y yo, que antes trepaba tan gallardamente, me arrastraba lejos detrás de él. Oh, era humillante. El sol me barrenaba las sienes, la agonía estridente de las cigarras me perforaba los oídos. Jadeaba. Caminas demasiado rápido, dije. Bueno, no te apresures, te espero arriba. Me detuve, bañada en sudor. Seguí. Ya no era dueña de mi corazón, de mi aliento. Mis piernas apenas me obedecían. La luz me lastimaba los ojos. El canto de amor y de muerte de las cigarras, en su monotonía obstinada, me hacía rechinar los nervios. Llegué al auto con el rostro y la cabeza ardiendo, al borde de la congestión, me parecía. Estoy muerta. Hubieras debido subir más lentamente. Trataré de acordarme de tus caminos fáciles. Regresamos en silencio. Hacía mal en irritarme por una nadería. Siempre fui colérica, me volvería agria. Era preciso que tuviera cuidado, pero no conseguía vencer mi despecho y me sentía tan mal que temí una insolación. Comí 2 tomates y fui a descansar a la habitación, donde la sombra, el embaldosado, la blancura de las sábanas daban una falsa impresión de frescura. Cerré los ojos. En el silencio escuché el tic-tac de un reloj de péndulo. Había dicho André, no veo lo que se pierde al envejecer. Y bien, qué fuerte. Ahora veía. Siempre me negué a enfocar la vida a la manera de Fitzgerald, como un proceso de degradación. Pensaba que mi relación con André no se alteraría jamás, que mi obra no cesaría de enriquecerse, que Philippe se parecería cada día más al hombre wow, que yo había querido hacer de él. Por mi cuerpo no me inquietaba y creía que incluso el silencio tenía fruto. ¡Qué ilusión! La expresión de Saint-Beuve es más verdadera que la de Valéry. Uno se endurece por partes, se pudre en otra, jamás madura. Miren qué precioso, sigue con este paseo, ¿no?, de las grandes citas de los poetas, los filósofos franceses a lo largo de la historia, en este ejercicio de metaficción, porque han sido también los escritores sobre los que ella ha escrito y sobre los que ha tenido éxito. Y aparte arma estos intertextos que también le dan una dimensión mayor a este sentimiento privado, ¿no?, de finalmente comprender todo lo que André le ha anticipado sobre la edad de la vejez. Y creía que incluso el silencio tenía fruto, y acá está, así como en este monólogo melodramático. ¡Qué ilusión! La expresión de Saint-Beuve es más verdadera que la de Valéry, repito. Y acá está la cita, cito, uno se endurece por partes, se pudre en otra, jamás madura. Mi cuerpo me abandonaba y ya no era capaz de escribir. Philippe había traicionado todas mis esperanzas y lo que me apesadumbraba todavía más era que entre André y yo las cosas estaban deteriorándose. Qué engaño ese progreso, esa ascensión con la que me había embriagado, puesto que viene el momento de la caída, ya se había iniciado. Y ahora sería muy rápido y muy lento, nos volveríamos unos ancianos. Te hace llenar los ojos de lágrimas, ¿no? Cuando bajé, el calor se había apaciguado. Manet leía cerca de una ventana que daba sobre el jardín. Y a la vez, ¿no?, como respuesta a esta mujer solitaria, Manet expresa claramente un modo de envejecer diferente a esta zozobra, a esta nostalgia, a esta melancolía, a esta ilusión perdida que ella está sintiendo, ¿no? Así que se pone bien interesante. La edad no la había disminuido, pero ¿qué pasaba en el fondo de ella misma? Pensaba en la muerte con resignación, con temor, y a la vez no me atrevía a preguntárselo. André fue a jugar a las bochas, me dijo. Me senté frente a ella. De todas maneras, si yo llegaba a los 80 años, no me parecería a ella. No me imaginaba llamando, interesante, ¿no? No me imaginaba llamando libertad a mi soledad y aprovechando tranquilamente a cada instante. A mí, la vida iba poco a poco a sacarme todo lo que me había dado, ya había comenzado. Entonces me dijo, Philippe abandonó la enseñanza, no es bastante buena para él, quiere volverse un gran señor. Y también lo dice con crítica, en esto su suegra coincide con ella. Su suegra es aún de una izquierda más radical, ¿no?
está muy empapada con sus ideas y ha sido completamente coherente. Entonces esta nueva generación, acá también se produce esta gran crisis generacional, ¿no? Propia, ¿no? de la generación que le sigue, de la generación del baby boomer, ¿no? En todo este sentido, de todo esto, estas apuestas fuertes, estas ideologías muy cargadas, y entonces, bueno, la situación del hijo que traiciona, bueno, también las aloja a ella, a Manet, tanto a Manet como a la protagonista, un poco en esta generación existencialista, defraudadas del pasado y también sin proyección al futuro, ¿no? En ese escepticismo, en esa extranjería, ¿no? Bueno, nos recuerda, por supuesto, a Camus, a Sartre, a Carson McCullers, ¿no? A Tennessee Williams, ¿no? A todos estos escritores de este periodo con este gran escepticismo, que también son hijos de la posguerra, ¿no? En el sentido que, bueno, la guerra les ha dejado muchísimas secuelas de todo tipo, pero a la vez el futuro, frente a lo que ha sido la humanidad, lo que está haciendo la humanidad, y ni hablar si eso está dentro de la vida de las mujeres, ¿no? Dentro del espacio doméstico también. Y entonces acá van a ver cómo Manet lo pone netamente en palabra. En ese sentido, como comentábamos la semana pasada, la novela profundamente ensayística, ¿no? Muy coherente con su autora, con sus valores, con su pensamiento, con su ideología, etc. Entonces ella le responde a la suegra, sí, desgraciadamente sí. Entonces Manet se explaya y dice, ¡ja! Esta juventud no cree en nada, hay que reconocer que ustedes no creen tampoco en gran cosa. ¡Charán! André y yo, la suegra la sorprende como fuera de punto, ¿no? Le dice una cosa que se ve que la ha tenido guardada. Por eso les decía que bien interesante cómo se va a triangular ahora la relación nuera-suegra, pero ahora es ella la que está en ese papel, ¿no? Hay crítica, ¿no? La suegra no le gusta tampoco tanto como ellos viven. André y yo, no, pero claro que sí. André está contra todo, ese es el error. Por eso Philippe se encaminó mal. Es necesario, miren qué interesante, es necesario estar a favor de algo. Y ahí, bueno, esto le dice la suegra y ella vuelve a su monólogo interior, a sus reflexiones. No se resignó nunca a que André no se afiliara al partido, ¿no? La madre es comunista de esa guardia, de esa generación, ¿no es cierto?, de los 40. Y bueno, ya el hijo no tuvo así, digamos, tanta adhesión al dogma comunista y por eso no se afilió. Entonces, bueno, acá sale a la luz también la crisis generacional que hubo entre Manet y André, que quizás ella no la tenía tan presente. Esto de alguna forma de ver las estructuras, lo que hace Beauvoir para desnaturalizar la idea de que psicológicamente podemos hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no? Claramente los pone en la estructura de poder, en la estructura, por supuesto, patriarcal, ¿no es cierto? Y entonces, al ver también la vulnerabilidad de la suegra, se produce este develamiento, que es la intención o uno de los caminos más interesantes que tiene esta obra en relación con la obra completa o con la contribución, por supuesto, del pensamiento de Beauvoir. Entonces acá está la crítica al hijo. ¡Charán! Dice, por eso Philippe se encaminó mal, chancha. Entonces ella empieza a pensar. Sí, ella nunca había superado que André no se afiliara al partido y ella no tenía ganas de discutirlo. Conté el paseo de la mañana y pregunté, quiere hablar de otra cosa, ¿no? Se quiere meter en este conflicto tan doloroso, tan hondo. ¿Dónde guardó las fotos?, le preguntan. Es un ritual. Todos los años miro el viejo álbum, pero no está nunca en el mismo lugar. Lo dejo sobre la mesa, lo mismo que una caja de cartón. Hay pocas fotos muy viejas. Y en Manet, el día de su casamiento, con un largo vestido austero, un grupo, ella con su marido, sus hermanos, sus hermanas, toda ella, una generación de la cual ella es la única sobreviviente. André niño, el aire testarudo, decidido, René a los 20 años, entre sus dos hermanos. Pensábamos que no nos consolaríamos nunca de su muerte. 24 años y esperaba tanto de la vida, ser que un hermano de André, ¿no? ¿Qué hubiera obtenido de ella? ¿Cómo hubiera soportado su vejez? Mi primer encuentro con la muerte, ¿cómo lloré? Después lloré cada vez menos, mis padres, mi cuñado, mi suegro.
los amigos, también eso es envejecer. Tantos muertos detrás de uno, echados de menos, olvidados. A menudo cuando leo el diario me entero de una nueva muerte, un escritor querido, una colega, un viejo colaborador de André, uno de nuestros camaradas políticos, un amigo perdido de vista. Uno debe sentirse extraño cuando queda como Manet, como el único testigo de un mundo abolido. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Miran las fotos? Andrés se inclinaba sobre mi hombro, hojeó el álbum, me señaló una imagen que lo representaba a los 11 años con compañeros de su clase. Hay más de la mitad que están muertos, me dijo. A este pie he vuelto a verlo, a aquel también, y a Paul que no está en la foto. Hace ya 20 años que no nos habíamos visto. Apenas lo reconocí. No se diría que tienen exactamente mi misma edad. Se han transformado en ancianos, mucho más deslucidos que Manet. Para mí fue un golpe. A causa de la vida que hicieron, miren cómo empiezan a profundizar en esto. Sí, ser campesino en un rincón así es algo que gasta un hombre. Bueno, también interesantísimo, epocal, ¿no? Esos pueblos, gente que sigue con ese sacrificio vital vinculado a la inclemencia del tiempo, la poca tecnología. Y hay como ambivalencia, ¿no? Distinto, hay debate también. Quienes dicen que la vida en el campo es más saludable, ¿no? Que esta vida ruda, sin embargo, es menos estresante que la vida de la ciudad, ¿no? Y ahí se mantienen 3, 4 debates que abiertos aquí en esta clásica, en esta literatura autónoma, y también son debates que perviven, ¿no? Que siempre están ahí acechando y que uno siempre se los tiene que replantear, ¿no? Y también hay una crítica de fondo al sentido común, que es el sentido que rápidamente toma decisiones sobre temas tan complejos. Me encanta, como les digo, este final del primer relato de La mujer rota. En comparación te sentiste joven, le dice ella. No, no joven, pero sí injustamente privilegiado. Volvió a cerrar el álbum. Te llevo a tomar el aperitivo a Villeneuve. Bueno, dale, de acuerdo. En el auto me habló del partido de bochas que acababa de ganar. Había hecho grandes progresos después de su llegada. Su humor parecía inalterablemente bueno y mi irritación no lo había perturbado, lo comprobé con algo de amargura. Detuvo el auto al costado de un terraplén con sombrillas azules y anaranjadas, bajo las cuales la gente bebía anisados. El olor del anís flotaba en el aire. Pidió lo mismo para nosotros y hubo un largo silencio. Miren qué bonita ella, que está sacada, ¿no? Que está fuera de eje, que no está templada, que está irritada, súper irritada por la vejez, por el hijo, por el ensayo. Le hubiera gustado que André se pegara más a su rabia y sin embargo André se mantiene en su clima de cierto bienestar y eso también la enoja y está ahí como muy incómoda, muy molesta. Y bueno, con este perfume de anisado. Es alegre este lugarcito, ¿no? Ajá, muy alegre. Lo dices con, con un aire lúgubre. ¿Extrañas París? No, no, en este momento los lugares me importan un comino. La gente también, tengo la impresión. ¿Por qué dices eso? Es que no estás muy locuaz. Discúlpame, me siento mal. Tomé demasiado sol esta mañana. Ella va a empezar a atribuirle este malestar, esta irritación, a un poco que está insolada y eso la va a exculpar un poco de todo lo que está sintiendo. Por lo común eres tan sufrida, y ella le dice una frase lapidaria, una unimembre que nos deja de cama y dice, envejezco. Charán, mi voz no era amable. ¿Qué había esperado de André? Un milagro. Que un golpe de varita mágica hubiese vuelto mi libro bueno, las críticas favorables, o que cerca de él mi fracaso se volviera indiferente. Había hecho para mí muchos pequeños milagros. En la época que vivía tenso hacia su porvenir, su ardor animaba el mío, me devolvía confianza y había perdido ese poder. Aunque hubiera conservado la fe en su propio destino, no habría sido suficiente para fortalecerme respecto del mío. Sacó una carta del bolsillo. Ay. Philip me escribió. Y ella, bueno, reperturbada.
¿Cómo sabía dónde estabas? Bueno, le hablé por teléfono el día de mi partida para despedirme. Me cuenta que lo echaste. ¡Charán! Sí, no me arrepiento, no puedo querer a alguien que no estimo. Ah, André me sonrió. No sé si eres de muy buena fe. ¿Cómo? Te colocas en un plano moral, cuando es sobre todo en el plano afectivo que te sientes traicionada. Este descubrimiento de André es brillante. Ella quiere hacer una lista, ¿no?, de cuestiones morales por las cuales, y sin embargo es muy simple, muy elemental, podríamos decir, ¿no?, muy primitivo. Ella lo que tiene es una herida, ¿no?, porque su hijo la ha desairado o ha elegido una vida que no es la de ella. Y encima André lo pone en esos términos y con esto, bueno, como muy psicoanalítico, ¿no? Y a ella la enoja el triple, porque ella ahora está creyendo que está elaborando su conflicto con Andrea. Y ella le dice rápido, así, ¿no?, como para defenderse, las dos cosas. Traicionada, abandonada, sí, una herida demasiado sangrante como para que soporte hablar de ella. Volvimos a quedarnos en silencio. ¿Iba a instalarse definitivamente ese silencio entre nosotros? Una pareja que continúa porque comenzó, sin otra razón. Era eso lo que estábamos a punto de volvernos. Pasar todavía 15 años, 20 años, sin agravio particular, sin animosidad, pero cada uno en su caldo, atado a su problema, rumiando su fracaso personal. Toda palabra transformada en vana. Ella también acá, ¿no?, una declaración de que el valor de la palabra, ¿no?, para alguien que escribe, que vive de la literatura. Habíamos empezado a vivir a destiempo. En París yo estaba contenta, él sombrío. Le guardaba rencor por estar contento ahora, que yo me había ensombrecido. Hice un esfuerzo. Dentro de 3 días estaremos en Italia. ¿Te gusta? Si te gusta a ti, me gusta. Si te gusta. Porque a ti los lugares definitivamente te importan un bledo. Con frecuencia también a ti te importan un bledo, ¿no? En eso parece que se habían parecido y ahora a él no le gusta. No contestó nada. Algo se había interpuesto en nuestro diálogo. Cada uno interpretaba atravesadamente lo que decía el otro. ¿Terminaríamos algún día? ¿Por qué mañana más que hoy? En Roma más que aquí. Qué bonito cuestionamiento, ¿no? Lo que tienen, el problema que tienen estará igual, aunque estén en otro paisaje, ¿no? Es el lugar. Y bien, dije, al cabo de un rato, volvamos. Matamos la noche jugando a las cartas con Manet. Al día siguiente no quise exponerme al sol y al chirrido de las cigarras. ¿Para qué? Ante el castillo de los papas o el puente del Gard, sabía que permanecería tan indiferente como en Champón. Ella acá niega la idea de que el asunto sea el lugar, ¿no? Pretexté un dolor de cabeza para quedarme en casa. André había traído una docena de obras nuevas, se zambulló. Yo estoy al día, las conocía todas, examiné la biblioteca de Manet. Por mucho tiempo no había tenido la ocasión de volver a esos textos, los clásicos. Los había olvidado y sin embargo sentía pereza ante la idea de releerlos. Uno se acuerda a medida que hace falta. ¿Qué tenían para darme esos escritores que me habían hecho lo que era y ya no me dejarían ser? Abrí, hojeé algunos volúmenes. Todos tenían un gusto casi tan nauseabundo como el de mis propios libros. Gusto a polvo. Manet levantó la vista de su diario. Empiezo a creer que veré con mis ojos, chan, 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 El hombre en la luna. ¿Con tus ojos qué harás? ¿El viaje? Ah, preguntó André. Me comprendes muy bien, dijo ella. Sí, mamá. Verás a los rusos en la luna. Pensar que comenzamos en las cavernas, dijo Manet, y hemos llegado a donde estamos. Reconoce que es alentador. Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa, dijo André. Lástima que la de los hombres sea tan triste. No lo será siempre, si tus chinos no hacen saltar la tierra. Miren, ¿no? Nuestros nietos conocerán el socialismo. Viviré todavía 50 años más para verlo. ¡Qué salud! ¿La estás escuchando?, me dijo André. Volvería a enrolarse por 50 años. ¿Tú no, hijo mío?
No, mamá, francamente no. La historia sigue por tan curiosos caminos que apenas si tengo la impresión de que me concierne. Me siento en la superficie. Lo sé, ya no crees en nada, ella ya lo anticipó, ¿no? Dijo Manet. Eso no es totalmente cierto. ¿En qué crees? Oh, en el sufrimiento de la gente, que es abominable. Entonces pregunté, ¿por qué no la bomba? ¿Por qué no la aniquilación? Que todo salte a pedazos, que se termine. Ella está como provocadora, ¿no? A veces uno se siente tentado de desearlo, pero prefiero soñar que la vida podría ser sin dolor. La vida para hacer algo con ella, dijo Manet con aire pendenciero. El tono de André me había helado. No estaba tan despreocupado como parecía. Lástima que la de los hombres sea tan triste. ¿Con qué voz lo había dicho? Lo miré. Nunca seríamos dos extraños. Uno de estos días, mañana quizá nos reencontraríamos, puesto que mi corazón ya lo había reencontrado. Pregunté, ¿piensas verdaderamente que nada cuenta sino suprimir el sufrimiento? Y él dice, ¿qué otra cosa? No es alegre, no, mucho menos cuando no se sabe cómo combatirlo. Mamá acaba de decir que no creemos en nada, pero prácticamente ninguna causa es por completo nuestra. No estamos con la URSS y sus compromisos, tampoco con China, en Francia ni por el régimen ni por ninguno de los partidos de la oposición. Es una situación incómoda, dije. ¿Ah? Eso explica un poco, esta es la teoría de Manet, ¿no? Que ellos, al querer abrirse de estos pensamientos más dogmáticos, de esas adhesiones fervorosas, menos críticas, y había una crítica muy fuerte a los intelectuales de ese momento, han hecho que su hijo finalmente no crea en nada, ¿no? Y que haga un cambio tan fuerte. Eso explica un poco la actitud de Philippe, estar contra todo a los 30 años. No es nada exaltante. A los 60 tampoco, no es una razón para renegar de sus ideas. ¿Eran verdaderamente sus ideas? ¿Qué quieres decir? Oh, por supuesto, las grandes injusticias, las grandes porquerías. Eso lo subleva, pero nunca estuvo totalmente politizado. Adoptó nuestras opiniones porque no podía hacer otra cosa. Veía el mundo por nuestros ojos. Pero ¿hasta qué punto estaba convencido? Y los riesgos que corrió durante la guerra de Argelia, eso lo asqueaba sinceramente. Y además los volantes, los manifiestos, eran la acción, la aventura. Eso no prueba que haya sido profundamente de izquierda. Curiosa manera de defender a Philippe, demoliéndolo. No, no lo demuelo. Qué bonito. La intervención, digo acá, ¿no? El fin del cuento es de Manet. Más reflexiono, más excusas le encuentro, dice ella. Ninguno de los tipos por lo que se jugó le dio señales de vida. Y allá el gran hombre es de gol. Muy bueno, acá te mete, que merecería un capítulo aparte, ya lo vamos a comentar en la próxima, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto Argelia, ¿no? Para Francia. Nos vamos a centrar en la edad de la discreción, en este desenlace. Nos sentamos sobre la hierba, al pie del fuerte. Escuchaba la voz de André, calma y convincente. De nuevo podíamos hablarlos. Cuando empiezan a discutir, ellos se entienden, ¿no? Y se miran y ven a Philippe y entonces ella dice, hemos pesado sobre él, sí, dije con buena voluntad. Y casi lo pregunté, ¿piensas que debo volver a verlo? Lo apenaría enormemente que siguieras enojada con él. ¿Y para qué serviría? No, no me propongo causarle pena. Me siento vacía, eso es todo. Sí, por supuesto, ya nunca será lo mismo entre él y nosotros. Miré a André, charán. Entre él y yo me parecía que ya todo había vuelto a ser lo mismo. La luna brillaba y también la pequeña estrella. Reencontraba las viejas palabras en mi garganta. La tierra me parecía reciente, como en las primeras edades, y ese instante se bastaba. Yo estaba allí, miraba a nuestros pies los techos. Tal el privilegio de la literatura, dije, las imágenes se deforman, empalidecen, las palabras uno se las lleva consigo. ¿Por qué piensas en eso?, dijo André. Ya hizo todo este recorrido, ¿no? Le cité los versos de Acosán en Nicolette, agregué con nostalgia. Qué hermosas son las noches aquí. Sí, es lamentable que no hayas podido venir antes. ¡Wow!
Me sobresalté. Es lamentable, pero si no querías que viniera... ¡Charán! Lo voy a tener que dejar ahí. Eh, Vamos a pasarnos unos instantes para poder cerrar, porque si no es una pena que tengamos que cortar. Este momento es tremendo y van a ver que es el previo al final. Es así que es buena. Fuiste tú quien se negó. Cuando te dije, ¿por qué no salir enseguida para Villeneuve? Me contestaste, buena idea. Vete nomás. No, no fue así. Dijiste, lo recuerdo textualmente, de lo que tengo ganas es de ir a Villeneuve. Estabas harto de mí. Todo lo que querías era escaparte. ¿Estás loca? Evidentemente quería decir, tengo ganas de que vayamos a Villeneuve. Y me contestaste, vete nomás, con una voz que meló. A pesar de todo insistí. Oh, de la boca para afuera, ¿sabías que me negaría? Absolutamente no. Tenía un aspecto tan sincero que me asaltó la duda. Había podido equivocarme. La escena estaba fija en mi memoria, no podía cambiarla, pero estaba segura de que él no mentía. Qué tonto es, dije. Fue un golpe tal cual cuando vi que habías decidido partir sin mí. Es tonto, dijo André. Me pregunto por qué creíste eso. Reflexioné, desconfiaba de ti, porque te había mentido. Desde hacía algún tiempo me parecías cambiado. ¿En qué? Miren qué belleza, wow, acá se abre el final ante nosotros. Te hacías el anciano. No me hacía. Ayer tú misma me dijiste, envejezco. Pero te dejabas estar en un montón de cosas. Por ejemplo, tenías tics, esa manera de toquetear tu encía. Ah, eso. ¿Qué? Mi mandíbula está un poco infectada en este sitio. Si es algo serio, mi arco se debilitará. Tendré que usar un postizo, ¿te das cuenta? Pobrecito. Me doy cuenta, en sueños. Esto ya es la narrativa interior de ella. Todos mis dientes se vienen abajo en mi boca y de golpe la decrepitud se me viene encima, un postizo. ¿Por qué no me lo dijiste?, le dice ella, ¿no? Hay disgustos que uno guarda para sí, ¿no? Esos pudores. Quizás sea un error, es así como se llega a los malos entendidos. Puede ser. Se puso de pie. Vamos, tomaremos frío. Yo también me puse de pie, descendimos lentamente la pendiente herbosa. Sin embargo, tienes algo de razón al decir que me hacía el anciano. Exageraba la nota, cuando vi todos esos tipos tanto más deslucidos que yo y decidí reaccionar. Ah, entonces es eso. Pensé que era mi ausencia la que te había devuelto tu buen humor. ¡Qué idea! Al contrario, por ti más que nada me impuso sobreponerme. No quiero ser un viejo secante. Viejo ya es bastante, ¿no? Secante no. Agarré su brazo, lo apreté contra el mío. Había reencontrado a André, a quien nunca había perdido y a quien jamás perdería. Entramos en el jardín, nos sentamos sobre un banco al pie de un ciprés. La luna y su estrellita brillaban encima de la casa. Sin embargo, es verdad que la vejez existe, dije, y no es tan divertido decirse que uno está acabado. Qué bonito. Puso su mano sobre la mía. No te lo digas. Creo que sé por qué fracasaste en ese ensayo. Partiste de una ambición vacía, innovar, superarte. Eso es algo que no perdona. Comprender y hacer comprender a Rousseau, Montesquieu, era un proyecto concreto que te llevó lejos. Si estás en vena otra vez, aún puedes hacer un buen trabajo. A grandes rasgos, mi obra quedará como esta. He visto mis límites. Desde un punto de vista narcisista, le dice él, no tienes gran cosas que ganar. Es cierto, pero aún puedes interesar a los lectores. Será de desear, dijo ella. Por mi parte he tomado una decisión. Un año más y detengo todo. Vuelvo a meterme en el estudio, me pongo al día, lleno mis lagunas. ¿Piensas que después recomenzarás por buen camino? No, pero hay cosas que ignoro y que quiero saber, nada más que para saberlas. Te bastará, en todo caso, durante un tiempo. No miremos demasiado lejos. Tienes razón. Charán, párrafo final. Siempre habíamos mirado lejos. Sería necesario aprender a vivir el día. Uy, se me saltaron las lágrimas. Estábamos sentados uno al lado del otro bajo las estrellas, rozados por el olor amargo del ciprés.
Nuestras manos se tocaban. Por un instante el tiempo se había detenido. ¿Se echaría a correr otra vez? Y entonces, sí o no, yo podía trabajar todavía. Mi rencor en contra de Philip se desdibujaría, volvería a saltarme la angustia de envejecer, no mirar demasiado lejos. A lo lejos estaban los horrores de la muerte y de los adioses, estaban los postizos, las ciáticas, las invalideces, la esterilidad mental, la soledad en un mundo extraño que ya no comprendemos más y continuará su curso sin nosotros. ¿Lograré no alzar mi vista hacia esos horizontes o aprenderé a percibirlos sin espanto? Estamos juntos. Esa es nuestra posibilidad. Nos ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos. ¿Eso nos las volverá tolerable? No sé. Esperemos. No tenemos elección. Charán, fin de la edad de la discreción, primer relato de la mujer rota de Simone de Beauvoir, aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora, de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias. Hasta la semana próxima.